gusto encontrarnos nuevamente en otro viernes de compartir, de seguir siendo iglesia, como siempre decimos, de esta manera, de una manera distinta en esta época de pandemia, pero seguir encontrándonos para seguir compartiendo lindos momentos. Y en esta tarde, como los viernes lo hacemos, lo vamos a compartir con el Ministerio de Enseñanza y en este nuevo encuentro de capacitación, de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. El desafío es a meditar la palabra de Dios. A eso nos desafiamos cada encuentro últimamente. Nos planteamos 4 encuentros de capacitación. La primera clase, ¿se acuerdan? El primer encuentro tenía que ver con el hijo pródigo y esa fue la enseñanza. La segunda clase, el viernes pasado, con el buen samaritano. Y en esta tarde vamos a estar compartiendo, siempre lo hace nuestro querido hermano Esteban Amigó, que nos trae la palabra de Dios, lo que tiene que ver con Jesús y el joven rico. Ese es el planteo de la palabra de Dios que nos hacemos en esta tarde. Así que permítanme orar por todo lo que vamos a estar compartiendo, por lo que Dios nos quiere dar en esta tarde. ¿Me acompañan entonces en esta oración? Nuestro Dios y Padre, te damos muchas gracias por poder compartir en esta tarde nuevamente tu palabra. Como siempre te decimos, te agradecemos por que nos dejaste este libro maravilloso para que podamos ser enseñados por vos. Así que al abrirla en esta tarde, te pedimos para que Esteban nos pueda compartir lo que ya pusiste en su corazón y para que lo podamos recibir de la mejor manera y así después esa enseñanza ponerla en práctica en nuestras vidas. Señor, dejamos este tiempo en tus manos y te pedimos tu auxilio, tu ayuda a través del Espíritu Santo. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hola, ¿cómo están? Qué lindo volver a encontrarnos por vez tercera en este espacio del Ministerio de Enseñanza de cada viernes a las 18 horas para poder juntos observar y disfrutar de un relato de los Evangelios. En cierto momento en su ministerio, Jesús contó 2 de sus más breves parábolas, a través de las cuales nos dejó una importante enseñanza. Dijo en primer lugar, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Dijo también el Señor Jesús en otra de sus parábolas, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En la primera parábola, un hombre halla de manera accidental un gran tesoro. Se desprende de todo lo que posee con tal de apropiarse, con tal de hacer suyo ese tesoro. En la segunda, un hombre halla de manera intencional una perla preciosa. Se desprende de todo lo que tenía con tal de adueñarse de aquello que había encontrado. Jesús nos enseñó que el reino se parece y mucho a ambos casos, ya que el cristiano es aquel que al encontrar la verdad del Evangelio se despoja de aquello que poseía hasta ese momento, con tal de apropiarse, de adueñarse de esa verdad que ha encontrado, ya sea de manera accidental o de manera intencional. Sin embargo, sabemos que esto no siempre ocurre de esta manera. Y Jesús lo experimentó con 3 personas distintas.
Dice el Evangelio de Lucas: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Le dijo a otro: seguime. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Yo quisiera observar en la palabra el encuentro que tuvo Jesús con un hombre que, al igual que los personajes de las parábolas, había encontrado un tesoro. Había encontrado una perla preciosa porque había encontrado la verdad del Evangelio. Pero que, al igual que los tres hombres a los que Jesús confrontó, pasaje que acabo de leer, no estuvo dispuesto a renunciar a aquello que poseía con tal de apropiarse de aquella verdad que había encontrado. Su historia la vamos a encontrar y la vamos a observar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versos 17 al 22. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versos 17 al 22. Y dice así la palabra: al salir él, Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tenés y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mantenía allí el texto delante tuyo para observar algunos detalles muy interesantes. La palabra comienza diciendo que vino uno. Vino él a Jesús y no Jesús a él. Dicho de otra manera, fue él, fue este joven quien tomó la iniciativa del encuentro y del diálogo con el Señor Jesús, y no a la inversa, como vos y yo podríamos pensarlo. Lo interesante es que nos preguntemos quién era este uno que vino a Jesús. ¿Quién era? Cuando nosotros comparamos los evangelios, podemos hacer un ejercicio muy interesante. ¿Por qué? Porque este relato aparece en el Evangelio de Mateo, en el de Marcos y en el de Lucas. Cuando nosotros comparamos los tres relatos que condensan una misma historia, nos vamos a dar cuenta que cada uno de los evangelios nos da datos que los otros no lo hacen. Permitime ejemplificarlo de esta manera. El Evangelio de Mateo nos dice que este muchacho era un joven. El Evangelio de Marcos, el que acabamos de leer, nos dice que tenía muchas posesiones, es decir, nos dice que era rico. Pero el Evangelio de Lucas nos suma un dato que ni Mateo ni Marcos nos proporcionan, y es que era un principal de la sinagoga.
o sea, un religioso. Lo condenso. Si sumamos los datos de Mateo, de Marcos y de Lucas, nos damos cuenta que este uno que vino a Jesús era un joven, rico y religioso. Es interesante porque Marcos, a diferencia de los otros dos evangelios, es el evangelio más escueto en detalles. Sin embargo, en este caso en particular, revela mayores detalles que los otros restantes evangelios. Por eso elegí el relato en Marcos. Dice el texto que vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Yo dije la semana pasada, pensando en otra parábola, que es imposible no comunicar, porque todo el tiempo y a través de distintas maneras yo puedo comunicar. Yo puedo comunicar a través de mis palabras, de hecho lo estoy haciendo en este momento, pero yo puedo comunicar también a través de mis gestos, a través de mis gestos físicos. Y esto hizo este muchacho, porque a través de su postura física, este hombre reconoció que Jesús no era uno más del montón. Supongo que no correría y se arrodillaría delante del primero que pasase. Él reconoció que este hombre era un maestro bueno. Y aquí cometió su primer error: llamarlo maestro bueno. Jesús lo para en seco y le hace una pregunta. Le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, y es Dios. Déjame decirte que esto que le dice el Señor es algo muy fuerte. ¿Sabés qué le estaba diciendo? Solo Dios es realmente bueno. Y como vos no crees que yo soy Dios, sino solamente un maestro, no puedo aceptar ese calificativo de tu parte. Resérvalo para Dios y no para mí. El segundo error que comete en su pregunta es: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Era la misma pregunta que tantos religiosos le hacían a Jesús. Sin ir más lejos, la semana pasada se le hacía el intérprete de la ley al Señor Jesús cuando Él le cuenta la parábola del buen samaritano. Y tal como dijimos la semana pasada, este era un concepto sumamente arraigado en el judaísmo: la salvación por obras. Es decir, hacer ciertas cosas para ganar la salvación. Ser bueno para ir al cielo. El famoso: como yo no hago nada malo, soy merecedor de la vida eterna. Y frente a estos dos grandes desaciertos por parte del joven, es interesante observar la actitud de Jesús, porque Jesús no invirtió energías ni tiempo intentando hacerle ver ninguno de los dos errores que había cometido, sino que lo guió para que a través del diálogo él descubriese su propio error. Y era que las obras buenas que había llevado a cabo no eran suficientes. No eran malas, eran buenas, pero no eran suficientes. Y Jesús lo desafiaba a ir por más. Y entonces le contesta: los mandamientos sabés: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le contesta: maestro, ya no bueno, maestro a secas. Había entendido claramente la llamada de atención de Jesús. Maestro, todos estos mandamientos los he guardado desde mi juventud. Para un judío la juventud comenzaba a los 12 años, porque a partir de esta edad había responsabilidad moral por parte del judío. Así que el Señor le estaba diciendo: Señor, desde los 12 años nunca le hice mal a nadie.
Ya alcancé la medida justa de bondad, de compasión y de ayuda, según determina la ley judía. Dicho de otra manera, le estaba diciendo: maestro, cumplí con todo aquello que se espera de mí. Entonces Jesús, dice el texto, mirándole, de la misma manera que el joven transmitió a Jesús un mensaje, al correr e hincar su rodilla delante de él, el Señor transmitió al joven un mensaje a través de su mirada. Entonces Jesús, mirándole. ¿Recuerdan la canción que les mencioné la semana pasada? La de Jorge Drexler. No digas nada, dices con la mirada más de lo que crees. Jesús entonces, frente a todo este desacierto por parte del joven, lo mira y le transmite un mensaje de amor. Jesús, mirándole, le amó. Y frente a la autosuficiencia de este joven, a la percepción equivocada que tenía acerca de él mismo, el Señor lo ama y con ese amor le dice: una cosa te falta. Lo que hiciste hasta ahora fue bueno, pero no fue suficiente. Recorriste un largo trecho, pero te queda mucho por recorrer. No te falta tanto, pero te falta una cosa. Andá y vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Dicho de otra manera, le dijo: despojate de todo aquello que, aun siendo bueno en sí mismo, no te está permitiendo el hecho de que yo sea el primero en tu vida. Cuando observamos este relato, siempre digo que corremos un serio riesgo, y es el de creer que solo lo material, es decir, aquello que adquirimos con dinero, puede constituir un impedimento para que el Señor sea el primero en nuestra propia vida. Digo esto porque en los evangelios Jesús cita 3 cuestiones que, aun siendo buenas en sí mismas, y me detengo en esto, 3 cuestiones que, aun siendo buenas en sí mismas, atentan contra el hecho de que Él sea el primero en todo. En cierta oportunidad, las multitudes seguían al Señor Jesús. Nos cuenta Lucas en el capítulo 14. Recuerde que a Jesús lo seguían básicamente por 2 cuestiones. Jesús enseñaba y lo hacía con autoridad, y la gente se veía impactada por esta cuestión, y Jesús sanaba y la gente se veía beneficiada por esta segunda cuestión. Así que las multitudes le seguían como lo hacían frecuentemente, y Jesús tuvo frente a esta situación una actitud contraria a la que tendría cualquier líder de multitudes. Porque en cierto momento Jesús se da vuelta, se encuentra con esa multitud y los lleva a reflexionar en el hecho de que para ser seguidor suyo debían ponerlo en primer lugar. Les dijo de alguna manera: no se entusiasmen tanto por haberme escuchado enseñar y haberme visto sanar y hacer milagros. Quiero llevarles a un compromiso mayor. Quiero ver si ustedes están dispuestos a que yo sea el primero en sus vidas. Y dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dicho de otra manera, él dijo: yo quiero ocupar el primer lugar antes que cualquier otra
persona de tu entorno. En ningún momento dijo no tengas personas en tu entorno. Somos seres sociales y qué bueno es no estar solos. Qué bueno es tener personas a nuestro alrededor. Pero él dijo, yo quiero ser el primero sobre cualquier otra persona que forme parte de tu entorno. Por eso sería bueno que reflexionásemos juntos y preguntarnos si hay personas a quienes estamos dando el primer lugar en nuestro pensamiento o en nuestros afectos. Hay personas a las que le dedico una admiración excesiva. Hay personas a las que idolatro. Hay personas en mi entorno que han ocupado el primer lugar. Es decir, que han ocupado el lugar que el Señor desea ocupar en mi vida y en la tuya. Pero dijo también Jesús, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. La torre nos remite a un bien inmueble. La torre es sinónimo de un bien material. Por eso el Señor dijo en esta segunda oportunidad, yo quiero ocupar el primer lugar en tu vida antes que cualquier otro bien material. En ningún momento dijo no tengas, no adquieras bienes materiales. Él dijo por sobre todos tus bienes materiales, yo quiero ser el primero. Déjame darte un dato que me pareció sumamente interesante. Jesús cuenta en total en los evangelios 26 parábolas. 16 de esas 26 nos hablan de dinero o incluyen este concepto. El apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual, a Timoteo, y le dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Es interesante que el problema no es el dinero en sí mismo, sino la actitud que tenemos para con él. O, hago una salvedad, o para aquello que deseamos profundamente y no tenemos. Y el problema aparece cuando el bien material ocupa el mismo lugar que el Señor quiere ocupar en nuestras vidas. Cuando ocupa el primer lugar. El rey David dice en la palabra, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Me encanta porque es un texto muy breve, pero dice dos cosas claves. La primera es que hay posibilidades de que las riquezas aumenten. Hay posibilidades de crecer económicamente, pero dice automáticamente una segunda cosa. Si esto ocurre, ojo, tené cuidado qué actitud vas a tomar para con todo aquello que poseas. El Señor Jesús lo dijo claro allí en el Evangelio de Mateo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y ladrones minan y hurtan. Me gusta parafrasear estas palabras de Jesús de esta manera. No pongas tu sentido de trascendencia en aquello que posees, o, como dije hace un minuto, aquello que no tenés y deseas profundamente. Y quiero decirte esto, la sociedad en la que vivimos, el entorno en el que vivimos, la cultura en la que vivimos, a través de cientos de maneras nos comunica un mensaje distorsionado y es este: vos sos aquello que tenés. Si tenés, sos; si no tenés,
no sos. Jesús, al terminar una de sus más famosas parábolas, dijo exactamente todo lo opuesto a lo que nuestra cultura nos enseña. Nos dijo: la vida del hombre no consiste en los bienes que éste posee. Dijo el Señor Jesús: hacé tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Permitime también parafrasearlo. Poné tu sentido de trascendencia en aquello que es eterno y que nadie puede robar. Y termina diciendo el Señor Jesús: porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Me permito parafrasearlo? Porque donde están tus intereses, ahí estás vos. Porque donde está tu sentido de trascendencia, ahí estás vos. Dijo también: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Cuando un rey declara la guerra a otro rey, cuando un pueblo le declara la guerra a otro pueblo, lo hace con un objetivo, que es el de vencer. Y el Señor está diciendo acá: yo quiero ocupar el primer lugar antes que cualquier otro objetivo de vida que vos tengas. Es interesante que el Señor Jesús no dijo en ningún momento que no tengas objetivos. Qué triste sería no tenerlos, ¿no? Pobre aquel que no tenga objetivo. Qué bueno es capacitarnos, qué bueno es avanzar económicamente, qué bueno es avanzar en la vida de manera integral. Pero Jesús dijo: yo quiero ser el primero en tu vida antes que cualquier otro objetivo que vos tengas. Sobre cualquier otro objetivo yo quiero ser el primero. Y la pregunta que acá nos podríamos hacer es si vamos por algo más. ¿Estamos persiguiendo algún objetivo que traiga a nuestras vidas mayor trascendencia y sentido de eternidad que el trajinar cotidiano? ¿Estamos logrando perseguir algún objetivo que traiga mayor trascendencia que los objetivos del día a día? ¿Estás pensando objetivos a realizar para insertarte en la obra de Dios y para que la obra de Dios avance? Hay una canción que escribió Marilina, que 180 grados cantó, a mí me gusta mucho, y que dice: por sus frutos los conocerán, por las cosas que hagan o digan, por los sueños, las metas que tengan en la vida. Por sus frutos los conocerán. Yo te invito a que hagas un ejercicio. ¿Querés conocer la vida espiritual de una persona? Si querés hacerlo, hacele una pregunta. Pregúntale cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas y, por sobre todas las cosas, cuáles son sus objetivos. Concluyó Jesús este relato diciendo: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pero volviendo al texto que nos ocupa hoy, dice que después de haber escuchado al Señor Jesús, Él se afligió por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Dicho de otra manera, continuó por el mismo camino por el que había llegado hasta ahí.
era el camino de la religiosidad, el intento de andar con Dios mientras se retiene el control sobre la propia vida. Dijo alguien: el relato del joven rico es el retrato de un hombre que escogió deliberadamente no ser lo que hubiera podido ser y lo que se le ofrecía llegar a ser. Lo repito, el relato del joven rico es el retrato de un hombre que escogió deliberadamente no ser lo que hubiera podido ser y lo que se le ofrecía llegar a ser. Yo creo que si tengo que sintetizar este relato, este encuentro, podría hacerlo de la siguiente manera. El Señor Jesús, en definitiva, le preguntó a este joven: ¿hasta qué punto deseas una entrega absoluta? ¿Sos ética, moral y religiosamente intachable? ¿Cumpliste con todo lo que se esperaba de vos? No le haces definitivamente mal a nadie, pero quiero llevarte un paso más allá, le estaba diciendo el Señor Jesús. Por eso le pregunta, en definitiva, ¿hasta qué punto deseas una entrega absoluta? Un gran pensador dijo: lo importante no es cuánto le das a Dios, sino con cuánto te quedas. Lo importante no es cuánto le das a Dios, sino con cuánto te quedas. Dicho de otra manera, le puedo dar mucho al Señor y aún retener mucho para mí. Y el Señor quiere de mí absolutamente todo. Lo dijo otro gran pensador cuando decía: Dios es aquel a quien no le damos nada hasta que le demos todo. Dios es aquel que no le damos nada hasta que le demos absolutamente todo. Nos decía Juan Pablo una frase que leyó hace mucho tiempo en una publicación y que decía: nunca los cristianos mienten tanto como cuando cantan. Nunca los cristianos mienten tanto como cuando cantan. Y yo quisiera terminar con una canción, pero quiero invitarte a que la hagamos nuestra oración, pensando justamente en esta pregunta que el Señor Jesús de alguna manera le estaba haciendo al joven rico. ¿Hasta qué punto deseas una entrega absoluta? ¿Hasta qué punto ya no te conformás con ser ética, moral y religiosamente bueno? ¿Hasta qué punto deseas ir un paso más allá? Y esta canción / oración dice: que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad. Quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí, quiero entregarte. Que seas mi universo. El joven rico evitó esta oración que yo acabo de leer. Y el desafío es que vos y yo la abracemos con todo nuestro corazón,
para que Dios no sea alguien en quien simplemente creamos y a quien simplemente invoquemos y con cuál o con quien cumplamos un día a la semana, sino para que Dios sea definitivamente todo nuestro universo. Nos reencontramos, si Dios lo permite, el próximo viernes a las 18 horas para observar una petición que dos de los discípulos más íntimos le hacen a Jesús. Una petición definitivamente disparatada. Nos reencontramos, que el Señor te bendiga.